¿Qué nos dicen y en qué contexto se dan estos números del INE? Luis Custodio, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sí, estas cifras que recién repasaba Leo son importantes para conocer por qué este dato con ese movimiento particular a mitad de año. Para situarnos mejor, vayamos ya a la primera placa y a partir de allí avanzamos. Ese 2.8% que escuchábamos recién, un empuje particular en este mes, eso se debe fundamentalmente, y era esperado, al ajuste semestral en muchos sectores, el adelanto de aumento de los públicos. Algunos sectores recuerden que accedieron al pedido del Poder Ejecutivo de adelantar el correctivo por inflación de enero próximo. Es lógico este resultado y no se va a ver en los meses siguientes. Después ese 9.5% a 12 meses, bueno, se llega a un índice medio de salarios allí con una evolución similar al índice de precios al consumo, la inflación. Por lo tanto, y aquí vamos a esa última cifra que se ve debajo, los salarios reales, o sea, descontada la inflación, a 12 meses prácticamente están en cero, apenas una caída muy leve. Esto en cuanto a un vistazo general. Pero vayamos en una siguiente placa a ver, reflejada esta evolución de salario real en una línea de tiempo. La siguiente placa nos va a permitir observar cómo se han comportado estos salarios. Podemos ver la evolución del último dato que mencionábamos, es el salario real a 12 meses, mes a mes. Hay un efecto estadístico que en los meses venideros, insistimos, no se va a dar y va a volver a caer algo. De 2019 para acá, solo una vez por encima del cero, mayo del año pasado, como decíamos. Ahora, para observar claramente el deterioro en el salario, en los salarios reales, podemos verlo de otra manera y allí ir a la siguiente placa que nos va a permitir observar esta realidad también a propósito de los salarios. Si tomamos el promedio de 2019 como base, esa zona coloreada que vemos allí, está representando la pérdida del poder adquisitivo hasta el momento. De todos modos, esa es la evolución del índice y el comportamiento no es para nada homogéneo. Recordemos que incluso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio a conocer, hace un par de semanas nada más, un desglose donde reflejaba cuántos trabajadores habían tenido pérdidas salariales en los últimos 2 años y cuántos no la habían tenido, un 27% que no había tenido pérdida y el resto en distintas medidas sí había perdido en esos 2 años. Por lo tanto, acá hay que tratar de mirar un poquito más fino hacia adentro para ver cómo es esa evolución. ¿Cómo han evolucionado los salarios por sectores? La siguiente placa y ahí nos podemos aproximar a alguno de ellos. Algunos al alza, otros a la baja, como se ve allí. Puede llamar la atención el comercio, que está al alza, pero el nivel de desagregación que maneja el Instituto Nacional de Estadística no nos permite observar dentro, por subsectores. Por lo tanto, esconde de vuelta una heterogeneidad muy grande. Lo cierto es que en el comercio y los servicios están buena parte de los sectores con mayores problemas. Son los que sufrieron más ante las restricciones de actividad y movilidad durante la pandemia. Ahí vemos restaurantes y hoteles con una caída importante, por ejemplo. Y esos sectores de los que hablo, como consecuencia, tuvieron un tratamiento diferencial a la hora de ajustar salarios. Conviene recordar que no estuvieron asociados a las últimas 2 rondas de salarios de negociación colectiva como el resto, sino que tuvieron 2 periodos puente. Se consideró que no debía, para esos sectores específicos de los que estoy hablando, exigirse a las empresas, al igual que a las de otros rubros, porque el resultado podía terminar siendo una mayor pérdida de empleo. Vale la pena ver la situación particular de esos sectores, porque en las próximas horas van a ser llamados a negociar. Sectores que van a ser convocados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se instalarán las mesas desde la semana que viene. Son 18 subsectores, mesas que van a comenzar a negociar. ¿Cuáles son los lineamientos que están sobre la mesa? Veamos la siguiente placa. Fueron presentados por el Poder Ejecutivo la semana pasada y acá los tenemos. Ojo que son decenas de miles de trabajadores los involucrados. Estamos hablando de quizás un centenar de miles. Acá están las pautas. ¿De qué forma se propone otorgar los ajustes en un periodo de 4 años? ¿Y cuál sería el resultado final? Con ajustes semestrales, de acuerdo a la inflación esperada que se observa en la rendición de cuentas, correctivos anuales si no se cumple con ello, y una recuperación de 9.31% al cabo de los 4 años. Pero esa otra línea que refleja lo que se perdió durante los 2 primeros años, o sea, acumulado una pérdida de 2.7%, nos está mostrando en definitiva que no hay una recuperación total. O sea,
se espera llegar a los niveles próximos, pero en 4 años, y tampoco se va a lograr todo ese 10 y fracción que se había perdido en los 2 años pasados. También tengamos en cuenta que estamos hablando de sectores de la actividad que son muchos de ellos, los afectados, los que tienen menores recursos, ¿no? O mejor dicho, ingresos más bajos. Hablamos de empleados de free shop, de tiendas, de supermercados, de choferes en el transporte, hablamos de trabajadores de todos los niveles en sectores de hosterías, hoteles, centros de camping, por ejemplo. Hablamos de trabajadores de los cines, de las agencias de publicidad, del sector audiovisual, etcétera. Esos son los sectores que están más comprometidos y los que tienen este acuerdo, insisto, mejor dicho, estas pautas. El acuerdo vendrá después, la negociación comienza dentro de unos días. Es fácilmente apreciable la situación compleja, que han tenido graves problemas para mantenerse también las empresas. Y eso es lo que se buscó, que en definitiva no hubiese ajustes de salario a la par de otros sectores, porque eso podía terminar redundando en una pérdida finalmente de empleos. Y en la próxima placa, la última, lo que vamos a ver del tema, nos vamos a ir un poco del tema salarios en realidad, para ver otras dimensiones de la actividad laboral de estos sectores. Fíjense ustedes, primer semestre de 2022 frente a primer semestre de 2019, cifras de un trabajo hecho recientemente por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, hay un incremento de 3.8% del empleo, y eso es una buena cosa. De vuelta, heterogeneidad detrás de esto. Muchos sectores de comercio y servicios que a algunos les va muy bien, se puede ver un crecimiento del empleo desde el periodo previo a la pandemia, algunos otros no. Todo esto además con niveles de seguro de paro. El seguro de paro en términos generales está bajando, pero en el comercio y servicios son los sectores que más trabajadores mantienen esa condición. 8.000 y fracción. Redondeé para esa presentación. Y visto por sectores, y esto es lo que está debajo, que pueden observar allí, tenemos esa disparidad. Otra vez, los sectores vulnerables, aquellos que además tienen que negociar ahora y con un punto de partida que establece, como decíamos, que aproximarse al poder adquisitivo previo a la pandemia les llevará 4 años. Vemos comercio, vemos el caso, ahí hay un error. Los sectores que nos muestran una baja, que son los que están de este lado con bajas importantes, son el sector del comercio, el sector de hoteles y distintos alojamientos y también la actividad vinculada, por ejemplo, con otros sectores cercanos a la actividad de viajes, por ejemplo, las inmobiliarias. Les pido disculpas por esos números que faltaban allí. En realidad lo que tenemos en ese caso son números absolutos de caída de personal. Claro. Crecimiento, por ejemplo, en la construcción de más de 8.000 personas o en la enseñanza de más de 11.000, pero caídas de más de 4, 5 y 6.000 en los otros sectores que estaban a la derecha de la pantalla. Esos eran los números correctos. Simplemente para cerrar un dato más, la Cámara de Comercio le preguntó a sus empresas asociadas últimamente para el cierre del primer semestre del año qué esperaban del empleo para la segunda parte. Dejamos de hablar de salarios porque nos metimos en esta otra dimensión, porque hablamos de sectores extremadamente sensibles. Bueno, en ese caso, las respuestas en números redondos para el sector comercio y similar para servicios, un poquito más en el interior que en Montevideo, pero números similares, entre 7 y 8 de cada 10 empresas han dicho que no van a reducir, pero que tampoco van a incrementar. O sea, en el entorno del 80% se van a mantener con los empleados que hoy tienen. Como para que un sector de actividad y como reflejo de esto la economía funcione bien, el ideal es que marchen bien los empleos y los salarios. Cuando la cosa no está del todo bien, una de estas dos patas renguea. O sea que por ahí tenemos que tener mucho cuidado y seguir atentos a estos datos.